Si estás escuchando este episodio es porque probablemente ya sabes que algo no cuadra. A lo mejor llevas meses, tal vez años, sintiendo que algo en tu cuerpo no está bien. Vas al médico, te haces analítica y te dicen que todo está bien, que estás de maravilla, pero tú sigues cansada, agotada, sigues sintiendo dolor y otra cosa que es importante es que sigues sin reconocerte. Y empiezas a preguntarte, ¿será que seré yo? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que es normal todo esto que estoy sintiendo y tengo que aguantármelo? Hoy te voy a decir algo que realmente necesitas escuchar desde hace muchísimo tiempo porque pasé por allí y es que no estás loca y no es normal todo lo que tú estás sintiendo y experimentando. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio donde estaremos hablando de por qué la salud femenina no es color de rosa. Soy Carol del Pozo y estoy encantada de estar aquí y de poder acompañarte en este viaje tan maravilloso. Llevo más de una década trabajando con mujeres, como enfermera, como acompañante, como terapeuta, como alguien que aprendió realmente a leer laboratorios, pero más allá de eso también aprendí a escuchar historias de mujeres maravillosas. Y hay algo que se repite una y otra vez en mis sesiones, en mi consulta, y es que estoy con mujeres maravillosas, mujeres inteligentes, mujeres funcionales, que desde afuera se ven que están bien, que están perfectas, pero por dentro algo está sucediendo y muchas veces se sienten rotas. Mujeres con tiroides normales que pueden estar perfectamente, la analítica, todo perfecto, pero que no pueden levantarse de la cama. Mujeres con hemogramas perfectos, pero que llevan años con dolores musculares sin ninguna explicación. Mujeres con ciclos regulares, pero que sangran 10 días, 8, 9 o 10 días. Y nadie les dice que eso no es normal. Y lo peor no es solo esos síntomas. Para mí lo peor es que cuando le dicen lo que están sintiendo, lo que están experimentando, uno, o no nos creen o no le cree, o dos, nos minimizan o la minimizan. O, muy fácil, o la mandan a su casa con unas pastillitas diciendo que es estrés, que está cansada, que debería de descansar más. Entonces, hoy quiero hablarte realmente de todo esto, de lo que la salud femenina, ese mainstream, nos dice y lo que tu cuerpo sí te está diciendo. Quiero que me dejes decirte algo. Hay síntomas en la salud femenina que normalizan tanto que dejamos de verlos como síntomas realmente. Por ejemplo, cansancios externos, súper extremo, perdón, que no mejoran ni siquiera durmiendo. Y no es normal estar exhausta, estar cansada todo el tiempo. Ese cansancio crónico es un síntoma, no es una condición de vida. Y aquí es algo que a mí me ayudó muchísimo a entender de que ese cansancio que a lo mejor yo estaba sintiendo, que se convirtió en un cansancio crónico, realmente no era mi condición de vida. Y esto es súper importante tenerlo porque de allí es donde empiezas a cambiar muchísimo. El dolor menstrual también, un dolor menstrual que te tumba en la cama. Una menstruación puede ser molesta, sí, lo normal, pero no debería de impedirte funcionar en tu día a día. Cuando te duele tanto que llegas a necesitar pastillas todos los meses para poder estar bien, para poder desinflamarte, eso no es normal. También los cambios de humor intensos antes de que te venga la menstruación. No es que estás loca, solamente 5 días al mes o más días, dependiendo de cuánto te dure a ti el periodo, es que realmente estás teniendo desregulación hormonal y eso tiene solución y creo que es lo importante. También la caída de cabello, las uñas quebradizas, la piel muy seca, que a veces te dicen que tranquila, a lo mejor es la edad,
pero no, muchas veces puede ser una tiroide subclínica o un déficit de hierro o un desequilibrio que estés teniendo de estrógeno, pero que nadie te lo había dicho. También pues puede ser una de estas digestión errática o inflamación o esta hinchazón constante que puedes tener. Y no es solamente que estés comiendo mal, ¿vale? Esa inflamación crónica, esa disbiosis intestinal, muchas veces está relacionada con un estrés mantenido, un estrés crónico, y esto hace una alteración en tus hormonas. ¿Y sabes realmente qué es lo que tiene en común todos estos síntomas que te estoy diciendo? Es que cuando lo llevas al médico, muchas veces te dicen, la analítica está bien, no tienes nada. Y realmente, técnicamente, tienen razón los médicos. Los valores que están viendo están en su rango normal. Pero ese rango normal no siempre es el óptimo para ti. Y tu cuerpo realmente lo sabes. Y lo sabe, pero de una manera súper inteligente. Y te lo digo porque aquí lo viví yo. Estuve varios años donde mi analítica salía perfecta. Yo me sentía muy cansada, agotada, me hice todos los exámenes de ferritina, de hierro, todo, y me salía que todo estaba normal, que estaba en mis valores normales, pero mi cuerpo me hablaba y me decía que no era así. Así que te quiero traer aquí lo que es para mí esta salud femenina con ese enfoque médico convencional que lo llaman mainstream, pero versus a la salud femenina real. Es que aquí, con esta comparación, no quiero tirar abajo realmente la medicina convencional, todo lo contrario, yo vengo de ahí de muchísimos años, soy enfermera y creo realmente en la ciencia, la amo, me apasiona muchísimo la ciencia, también me gustan mucho los protocolos, pero protocolos con coherencia y me encantan las analíticas de sangre, poder ver más allá de lo que dice estos valores normales, a mí de verdad me apasiona muchísimo. Pero realmente aquí quiero traerte realmente que ese modelo de medicina convencional muchas veces ve por partes y no ve realmente a la persona. A mí me encanta leer realmente a la persona completa en todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, te miden la TSH, pero no te están preguntando realmente cómo estás durmiendo, cómo estás descansando. Te receta anticonceptivos para poder regular tu menstruación, pero realmente no investigan de raíz por qué se te desreguló esa menstruación. A lo mejor también te dicen que tu ferritina, que fue por ejemplo mi caso, está en 20, está normal, está en los rangos, aunque te sientas agotada, cansada, porque técnicamente 20 está bien, está dentro de su rango, pero realmente no era óptimo para mi cuerpo. Aunque lo óptimo en esos rangos sea de 50 a 70 hacia arriba, esa es la diferencia realmente entre la salud femenina con ese enfoque médico convencional a la salud femenina real. Aunque en la analítica el rango 20 esté bien, es normal para mí, para mi cuerpo. Lo óptimo es que a lo mejor esté entre 50 y 70 para yo poder sentirme bien, porque pasaba, actualmente ya no, 10 días con una menstruación sangrando muchísimo y eso obviamente me estaba trayendo una anemia muy fuerte. Entonces son cosas que tu cuerpo te va a ir avisando y tú tienes que ir. Yo siempre recomiendo muchísimo a las mujeres que están conmigo que escriban, sobre todo los días que le viene, unos días antes de que te venga el periodo, los días que estás con la menstruación y luego después para que puedas escuchar y entender a tu cuerpo. La medicina, con este enfoque de medicina convencional, lo que hace es que trata el síntoma. Realmente para mí una salud femenina real es entender qué es lo que está causando esos síntomas. En la medicina convencional, si no hay una enfermedad diagnosticable,
estás bien, estás perfecta. Para mí, la salud femenina real e integrativa, si no te sientes bien, algo está pasando en tu cuerpo, aunque todavía no tenga un nombre, una etiqueta, un diagnóstico. Para el enfoque de la medicina convencional, los protocolos estándares es para todo, pero cuando realmente aplicamos salud femenina real integrativa, cada mujer tiene un cuerpo diferente y esto te lo vengo hablando desde hace ya episodios atrás, donde insisto en que cada mujer es diferente, cada madre es diferente, tenemos cuerpos diferentes y obviamente aquí es lo importante, tenemos historias distintas y aquí es donde realmente entra esto que te quiero empezar a hablar, que es de esta mirada integrativa. No descarto la ciencia para nada, lo que hago es ampliarla. Lo que hacemos con la medicina integrativa, con la salud femenina real integrativa, es ampliar esos conocimientos de la ciencia. Miro tu bioquímica, pero también miro tu biografía, miro tu historia, indago. Puedo mirar tu tiroides y tu carga emocional también. Puedo mirar tu cortisol, pero también miro tu historia a lo mejor de duelo no procesado o de otras cosas que puedan estar sucediendo, ese cortisol elevado. Y aquí te quiero traer unos conceptos que me parece que es clave y que deberían de conocer. Hay uno que es un nombre un poco extraño, a lo mejor es primera vez que lo escuchas, no te vayas a asustar porque te lo voy a explicar bien. Y te voy a estar hablando de la carga holostática, de esa inflamación crónica silente, silenciosa y de la desconexión de tu cuerpo-mente. La carga alostática es cuando el desgaste acumulado por años, por días, meses, que lleva tu cuerpo, sufre por estar en modo alerta mucho tiempo. Y es el coste de adaptarte constantemente a ese estrés crónico, ya sea que puedes pensar, oye, es que es coherente que tenga este estrés o que a lo mejor pueda ser ya algo que es tu mente boicoteándote. Y por eso es que es importante indagar en la historia de la persona, poder escucharla y escuchar realmente qué es lo que está diciendo, porque allí hay muchísima clave para poder entender esta carga holostática, de poder entender por qué está ese desgaste acumulado en tu cuerpo desde hace muchísimo tiempo por estar en modo alerta. Y es poder entender que es el costo de adaptarte constantemente cada día a ese estrés crónico. Entonces, te voy a traer un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Es como imagina a tu cuerpo que es un coche que nunca apaga su motor. ¿Funciona? Sí, perfecto, sí funciona, pero se desgasta más rápido. Y eso es lo que pasa cuando vives años en estrés sostenido, en un estrés crónico. Si tu sistema nervioso, tus hormonas, tu sistema inmune, todo esto va a empezar a pagar ese precio de mantener esa adaptación constante a ese estrés crónico. Entonces, ¿cómo se manifiesta realmente? Pues con cansancio que no se va, con problemas para poder dormir, para poder conciliar el sueño, una digestión muy lentas, cambios de peso sin explicación y puedes empezar a tener infecciones recurrentes. De otro tema que te quiero hablar es de la inflamación crónica silente. Esta seguro la has escuchado mucho, esto se empieza a hablar muchísimo más y si no, pues te lo explico. Es una inflamación de bajo grado, pero que duele pero que no duele como una herida. O sea, puedes tener una inflamación de bajo grado, no sientes dolor como si fuera una herida, pero está allí constantemente esa inflamación todo el tiempo. ¿Y qué hace? Pues empieza a desgastar tus tejidos. ¿Cómo se relaciona con la alimentación inflamatoria, con estrés crónico?
con falta de sueño, con emociones guardadas por muchísimos años y exposición a tóxicos ambientales, estos disruptores hormonales que se empieza a hablar mucho. Así se relaciona esa inflamación crónica. Cuando no duermes bien, no te estás alimentando bien, tienes un estrés crónico sostenido, tienes emociones que están allí almacenadas en tu ADN y que necesitan ser liberadas para poder empezar a vivir sin esta inflamación y empezar a eliminar poco a poco también pues estos disruptores hormonales. Y realmente esta inflamación crónica es la base de muchísimas enfermedades. Hay muchísimos estudios científicos que realmente ya así lo ven. La base de esta inflamación crónica silenciosa, de bajo grado, que no duele, pero que está allí. ¿Qué pasa? Pues son las que causan enfermedades como enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas y hormonales, entre otras. Y el problema realmente es que no se ve en una analítica de sangre común. Tienes que pedir marcadores específicos como la proteína C reactiva ultra sensible, la homocisteína o un perfil lipídico avanzado para poder ver detalladamente si tienes esta inflamación crónica silente. Otro que te quería traer aquí, que esto seguro que ya lo has escuchado muchísimo, es esta desconexión de tu cuerpo y tu mente. Esto es cuando llevas mucho tiempo ignorando las señales que te envía tu cuerpo, porque realmente no la estás escuchando. Dejaste de sentir realmente un hambre real, dejaste de registrar un cansancio hasta que tu cuerpo colapsa, dejaste de saber qué es lo que te duele realmente y tu cuerpo sigue hablándote, pero como no lo escuchas, empieza ya a gritarte. ¿Cómo te grita? Pues ya con síntomas más fuerte, como enfermedades que te obligan a parar de tu vida, a parar de tu trabajo, a parar de tus estudios, a parar del día a día que llevabas. Entonces, reconectar con tu cuerpo no es solamente un tema de espiritualidad. A mí me encanta la espiritualidad, me fascina. Creo que algo que me llena y me encanta de la medicina integrativa es poder unir todo, ¿no? Cuerpo, mente, alma, vínculos y poder trabajar a la persona en unión. Me encanta, pero realmente el conectar con tu cuerpo no es solamente algo espiritual, es clínico, es aprender de nuevo a leer tus propias señales, señales que te manda tu propio cuerpo antes de que se convierta en crisis. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Si algo de lo que te dije hoy realmente te resonó, aquí te voy a dejar 3 cosas que puedes empezar a hacer ya, desde hoy mismo. Es 1, deja de normalizar lo que no es normal. Si tu cuerpo te está pidiendo atención, escúchalo. No esperes a que te grite. No es debilidad, es información. Tu cuerpo te empieza a hablar no por debilidad, es información que te está enviando cada día. Ese pequeño dolor de cabeza, esa pequeña contractura, ese pequeño, aunque tuvieras una mala digestión que va de 1, 2, 3 días, cualquier información que te dé tu cuerpo, escúchala, préstale atención. 2, busca profesionales que te miren completa, no solo una analítica. También que te pregunten tu historia, tu contexto, tu vida real, porque allí hay muchísima información. 3, empieza a conectar puntos. Esos dolores de cabeza recurrentes, lo que te decía antes, esa caída de cabello, esa irritabilidad, esos cambios de humor constantemente no son cosas separadas, son pistas que te está dando tu cuerpo de que algo más grande está sucediendo y te lo quiere decir, te está avisando. Y si sientes que necesitas de verdad ayuda para poder ordenar todo eso, para poder leer tus analíticas desde otra mirada,
Para poder entender qué es lo que realmente está pasando en tu cuerpo, puedes escribirme porque eso es lo que yo hago. Así que la salud femenina no es color de rosa, pero tampoco tiene que ser un misterio que nadie te explique. Yo creo que aquí esto es lo bonito, yo creo, y por eso es que desde ya el año pasado empecé a hacer directos en YouTube, en mi Instagram, en Facebook, donde estaba explicando muchísimas cosas que me sucedió a mí y que incluso yo como enfermera no tenía pues otros conocimientos, tuve que indagar, tuve que seguir investigando, tuve que seguir estudiando y poder entender muchísimo mi cuerpo. Y yo que tengo esta capacidad de poder entender esto, te lo traigo aquí para poner mi granito de arena y que tú puedas entender. Yo creo que lo importante es eso, que la salud femenina no es color de rosa, pero tampoco tiene que ser un misterio que nadie te explique. Tienes todo el derecho como mujer, como madre, de poder entender tu cuerpo. Tienes derecho de que te escuchen. Pero también te digo algo, primero también tienes que escucharte tú y estar súper clara para que te puedan entender y que te puedan escuchar. Y tienes derecho también a sentirte bien, a disfrutar de tu día a día, no solo estar bien algunos días. Así que espero que te haya ayudado y te haya gustado muchísimo este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Ahí vamos a estar hablando de algo que tu cuerpo lleva pagando mucho tiempo. Lo que pasa cuando callamos. Nos vemos en el siguiente episodio.